Hola, 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 ¿cómo están? Linda noche a todas. A todos, a todas. Bueno, aquí estamos, listas para empezar esta evaluación conjunta de lo que ha sido el 2024 y un poco de lo que viene también en el 2025. Sin duda alguna ha sido un año complejo, un año difícil, y quienes me conocen pues saben que siempre trato de poner en contexto todo lo que está pasando justamente en el mundo, en la región y por supuesto en mi patria ecuatoriana. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Vamos a hablar de lo que pasó en este orden prácticamente, en Ecuador, en América Latina, qué pasó con el triunfo de Donald Trump, cómo quedan las fuerzas políticas en la región y también algunos datos de qué es lo que está pasando en el mundo en este preciso momento y cuáles son los retos para el 2025. Así que gracias a todas y todos los que ya se están conectando para este Facebook Live que acostumbramos además hace mucho, son muchos años, no tengo el cálculo, pero son muchos años en los que al finalizar cada año pues recurrimos justamente a esta alternativa de los Facebook Live para poder conversar con todas y todos ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, pues también nos la pueden hacer aquí en los mensajes. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, agradeciendo además la puntualidad que están teniendo al conectarse a este en vivo. Gracias. Y vamos a empezar. Bueno. No puedo arrancar a hablar de mi patria ecuatoriana sin hablar de un momento absolutamente doloroso que nos recuerda a los años 80 en nuestro país. Ciclos políticos que parecerían que frente al terror vuelve a naturalizar signos de dictadura, signos de desaparición forzosa, de tortura, de violación de derechos humanos, es decir, sin duda alguna un momento de muchísimo dolor. Y me refiero particularmente a los 4 niños, a los 4 menores de edad desaparecidos en Guayaquil, en las Malvinas específicamente. Y eso nos parte el alma. Y eso nos parte porque además nos demuestra que hay una acción sistemática por parte del gobierno, del Estado y lastimosamente de una parte del personal de las fuerzas públicas, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Y digo una parte, aclarando, porque también tenemos contacto con personal activo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que también están indignados con la situación que está pasando en el país y con un presidente que cree que decretando este toque de queda puede solucionar la grave inseguridad y la ingobernabilidad que estamos viviendo en el país. Entonces, arrancar justamente con esto para poner un contexto de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Yo suelo participar de muchos encuentros regionales, en foros regionales e internacionales, y una de las primeras cosas es, ¿qué ha pasado en el Ecuador? La pregunta que me hacen muchas compañeras y compañeros, ¿qué pasó en el Ecuador en apenas 7 años? Ya van a ser 8 años. Estos 8 años que además un país que sin pasar por una guerra ha sido devastado. Un país que en el 2007 pasó de ser el segundo país más seguro del continente a actualmente hoy ser el país más inseguro del continente. Y eso se refleja no solamente en una crisis carcelaria, en la crisis de inseguridad, sino también en estos hechos de desaparición forzada. 4 niños, Ismael, Josué, Saúl y Steven, salieron a jugar partido de fútbol el 8 de diciembre y no volvieron más a sus casas. Al inicio, el gobierno, que además se contradice permanentemente, dijo que los niños fueron desaparecidos en manos de pandillas y de crimen organizado. Después, gracias a cámaras de video, se puede observar que son personal de Fuerzas Armadas quienes toman y detienen a estos niños. Pero parecería que no son las únicas desapariciones forzadas. Y eso es lo que nos preocupa más. Recordemos que el 10 de enero del 2024, Daniel Noboa, bajo el decreto ejecutivo 111, da eh, inmunidad y la orden a las Fuerzas Armadas a actuar de manera directa en contra de los grupos terroristas. En ese caso, 22 grupos terroristas que forman parte de ese decreto. Pero ¿qué pasa con esa luz verde y con esa carta en blanco que se le entrega prácticamente? Pues no conocemos, y este es un llamado a las instituciones del Estado y principalmente a la Asamblea Nacional,
Una Asamblea Nacional que debería estar legislando sobre esto, pidiendo informe completo sobre cuáles son los resultados que desde el 10 de enero del 2024 a la fecha se tienen en cuanto a desapariciones y a apreciamientos a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. En este sentido, hoy en la mañana leí justamente en la red X de la corresponsal de Telesur, Elena Rodríguez Llanes, a la cual agradecemos porque además está informando permanentemente lo que está pasando en el Ecuador. Dice que al menos 9 menores de edad han desaparecido en circunstancias similares a los 4 niños de Malvinas. 9, al menos, se prevé que hayan desaparecido en esas condiciones. Entonces urge al Estado ecuatoriano, e insisto, la Asamblea Nacional debería estar fiscalizando sobre esto y pedir de manera urgente. Yo sé que se reunieron y se han estado reuniendo, especialmente el día de hoy, en la Asamblea Nacional para recibir las versiones de los padres y madres de los niños desaparecidos, pero la Asamblea debería exigir, a propósito de este caso de los 4 menores desaparecidos en las Malvinas, un informe completo de qué es lo que ha pasado en desapariciones desde el 10 de enero del 2024 y posiblemente confirmemos lo que muchos periodistas de investigación están afirmando en estos momentos, de que existen casos que no están siendo denunciados, que no están siendo visibilizados de desapariciones forzosas en el Ecuador. Repito, esto nos recuerda a los 80, que hubiéramos creído que jamás vuelva a pasar en el Ecuador, y hoy mismo está pasando, y esto lacera, porque pone al pueblo ecuatoriano en un estado de terror que nadie merece. Ninguna familia ecuatoriana merece. Ninguna familia ecuatoriana merece tener terror cuando sus hijos, y peor aún sus hijas, salen de casa sin saber si llegan con vida. Pero bueno, en este sentido, hacer un llamado al presidente Daniel Noboa, porque no necesitamos declaratoria de héroes. En este momento del país son miles y millones de héroes y heroínas que están resistiendo un gobierno nefasto. Necesitamos que el gobierno garantice Estado en el territorio. Necesitamos que el gobierno garantice seguridad. Un plan Fénix que fue ofrecido en la campaña electoral de Daniel Noboa y que no se ha visto evidenciado, operativizado y peor aún, con resultados. Y eso es un llamado al presidente Daniel Noboa, mucho más ahora que se lanza a la campaña electoral y que seguro volverá a poner en su plan de gobierno un plan de seguridad. Y frente a eso tenemos que tener claridad, porque sobre todo, queridas amigas, amigos, ciudadanía que nos está escuchando, sobre todo no es un caso aislado. Estamos hablando justamente de casos sistemáticos que se vienen dando desde el gobierno de Moreno, ratificados por Lazo y hoy profundizados por Daniel Noboa. En este sentido, recordemos que el primer episodio que nos enfrentamos justamente al tema de crimen organizado y narco fue en febrero del 2018, cuando parte del equipo de El Comercio fue secuestrado, torturado y asesinado en la frontera norte. Y eso permitió además el ingreso de cooperación militar norteamericana a territorio ecuatoriano. Y desde ahí hasta la fecha se ha ido profundizando no solamente la presencia de cooperación militar, sino además el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hasta el FBI llegó. Recordemos que la campaña anterior, frente al asesinato del candidato presidencial Villavicencio, el FBI llegó al Ecuador a esclarecer supuestamente este asesinato. Y vemos cómo van quedando justamente desde el año 2017, especialmente profundizado el 2018 hasta la fecha, una serie de eventos en los que existen asesinatos, hay asesinatos políticos particularmente, lo que nunca había pasado en el Ecuador, ligados justamente a presencia de cooperación militar norteamericana y extranjera, a injerencia en los aparatos de inteligencia y cómo esto se ve reflejado también en el incremento del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador. Esta es una alerta que estamos poniendo en la región porque no creemos que el crimen organizado esté creciendo únicamente en el Ecuador, sino que si nos ponemos a ver los países de la región, encontramos una similitud justamente en esta temática. Y este es otro punto al que quiero hacer mención. La intención de modificatoria y reforma a la Constitución, particularmente al artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que ha sido presentado por el presidente Daniel Noboa y que está siendo tratado en la Asamblea Nacional a través de una comisión especial, que además es una comisión especial que la preside una gran compañera, Gisela Garzón,
que se ha puesto el tema sobre la espalda para profundizar el debate de qué es lo que está pasando en las Islas Galápagos. Que yo he sido muy reiterado y he visibilizado muchísimo esto, no solamente hoy, sino desde junio del 2019, que el entonces presidente Lenín Moreno entrega las Islas Galápagos como portaaviones natural para vuelos diarios militares norteamericanos. Desde esa fecha están volando en Galápagos estos vuelos, pero ¿qué pasa hoy con esta reforma? Lo que quieren es reconocer la instalación de una base militar norteamericana en la isla San Cristóbal de las Islas Galápagos. Más allá de que podamos debatir y que yo agradezco justamente este debate que se está dando a través de la comisión que preside Gisela Garzón, porque es un debate que permite ver qué pasa en temas de soberanía, qué pasa en temas territoriales y de uso de aguas marítimas también y de uso del mar, que además recordar que es compartido con frontera con los países vecinos. Tercero, ¿qué pasa con el tema económico de las Islas Galápagos? ¿Qué pasa con el gobierno autónomo de las Islas Galápagos? Y algo fundamental, ¿qué pasa con el impacto ambiental en las Islas Galápagos con una base militar extranjera formalizada en el patrimonio de la humanidad? Yo justamente hacía una sugerencia hace pocos días de esto. La Asamblea y la Comisión debería exigir al Ministerio de Ambiente presente un informe con la prevención de lo que va a pasar en cuanto a impacto ambiental que pueda generarse en las Islas Galápagos. Esto no es algo que nos compete solamente al Ecuador, sino al mundo. En efecto, yo tenía un tuit la semana anterior, me parece, que decía, y ustedes recordarán, cuando se acusó, e incluso en algunos libros de historia en Europa, y yo lo sé porque justamente una amiga mía que emigró hace muchos años, una amiga del colegio, me manda un texto y me dice qué es esto. Es decir, el gobierno de Rafael Correa había entregado las Islas Galápagos a China. Y ustedes recordarán que eso circuló por todos los medios de comunicación y todos los opinólogos del país. Pues resulta que nada más lejano que eso, al ser el gobierno de la Revolución Ciudadana que reconoció un gobierno especial para Galápagos, con todo lo que eso significa para proteger el patrimonio y unas islas que además nos han dado no solamente conocimientos científicos, sino que además son uno de los lugares más visitados del mundo. Una belleza extraordinaria y una riqueza increíble que tienen las Islas Galápagos. Pues bueno, resulta que ahora sí Daniel Noboa está entregando formalmente las Islas Galápagos para una base militar extranjera. Y aquí para terminar con este tema, porque quiero topar algunos de los que son informes, yo quiero recalcar, porque estuve muy pendiente de las audiencias que pasaron justamente en la Comisión Especial de la Enmienda y escuché con mucha atención a Gustavo Yalc, el expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, que participó en esta comisión. Y dentro de su exposición, que además deja muchísimos datos históricos y qué es lo que va a pasar con las Islas Galápagos con la presencia militar, a mí me interesó mucho este cuadro. Y yo quiero mostrárselos. Ahí me parece que se logra ver. Esta es una tasa de homicidios históricos, porque además ustedes saben que se hace mucha conexión entre la existencia de una base militar con la seguridad. Y aquí podemos ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en el Ecuador con base militar de Manta. Miren, el promedio de tasa de homicidios histórico es de 15.7, ¿no? Ese es el promedio en todos los años que estuvo la base militar extranjera en nuestro territorio, en Manta. ¿Qué pasa en el 2010 cuando no se ratifica la base militar? Sin base militar, baja el promedio a 10.27, llegando en el 2017 a 5.79 homicidios. Esto estamos hablando por cada 100.000 habitantes. Y miren lo que pasa desde el 2018, que prácticamente perdemos el Estado. El promedio sube a 17.9, llegando al pico en el 2023, que fue el año más sangriento y violento del Ecuador, 45.72%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué me interesaba mucho presentarles esta tabla? La cual voy a dejar también en mis redes para que lo puedan tener como un material de revisión pedagógico, porque no podemos dejarnos engañar. Y para no dejarnos engañar, la información es valiosísima y estos espacios tienen que convertirse en espacios de información permanente. ¿Para qué? Para no aceptar y no naturalizar cosas que son parte de un engaño político. En este sentido, y este cuadro lo refleja claramente,
no tiene nada que ver la presencia de una base militar para bajar tasas de homicidio y por ende para mejorar los indicadores de inseguridad. Lo que se demuestra en esta tabla es que solamente la presencia del Estado en territorio puede mejorar indiscutiblemente la situación de un país. Por eso es que nosotros recalcamos que esta comisión ocasional para la enmienda, la dirige nuestra querida compañera Gisela Garzón, tiene una responsabilidad histórica. No solamente de sacar un informe que esté a la altura, porque esto no se trata, y yo escuché a muchos asambleístas, especialmente del gobierno, que decían, aquí nos compete a la Asamblea analizar si es factible o no la reforma constitucional y quitar del artículo 5 el tema de cooperación militar y dejar territorio de paz. No, no solo es eso. No solo es eso. Somos políticos. La Asamblea es el ente más político porque es el representante político del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, las y los asambleístas de la Comisión, como posteriormente el Pleno, no pueden debatir exclusivamente sobre un mandato constitucional porque eso le corresponde a la Corte Constitucional. Aquí tiene que debatirse con profundidad. ¿Qué pasa con la soberanía, con la seguridad, con los derechos humanos y con el impacto ambiental de las Islas Galápagos con una presencia militar? Así que bueno, deseamos éxitos de este debate. Nos queda otra cosa que ser espectadores justamente de lo que está pasando en la Asamblea, pero también de exigir a nuestros representantes que realmente pongan todos los puntos sobre la mesa y que sean analizados con muchísima responsabilidad. Así que me parece que esto era oportuno ponerlo porque no podemos caer en el juego de creer que mayor presencia militar y más aún extranjera es la que va a mejorar la condición de vida y la condición de inseguridad que tenemos en el Ecuador. Más inseguridad, menos presencia del Estado. Más inseguridad, menos justicia social. Más educación, más salud, más dignidad, más derechos, más seguridad. Eso es lo que está comprobado a nivel del mundo. Y mucha teoría, contenidos, conceptos académicos, intelectuales, las universidades, etcétera, se han pasado décadas demostrando cómo la única forma de recuperar los indicadores de desarrollo y de promover una salida a la pobreza sustentable en cada uno de nuestros territorios es sin duda alguna construyendo territorios de paz y de justicia social. En ese sentido, lamentamos que el Ecuador hoy justamente está atravesando inseguridad, crisis carcelaria, pérdida de empleos, empobrecimiento social, reducción presupuestaria en educación y salud, apagones de hasta 14 horas diarias. Y esto, queridas y queridos, no son resultado del correísmo. Ya el correísmo está fuera del país 8 años. 8 años que estamos fuera del gobierno. 8 años que el gobierno ha sido justamente una herramienta de profundización del neoliberalismo. No es tampoco resultado de la falta de lluvia, como quisieron hacernos creer. O recordarán que a inicios de este año 2024 se les ocurrió decir incluso que el correísmo había ido a abrir las compuertas de las represas y casi, casi llevarse el agua en baldes. Es en serio, eso nos olvidamos rápidamente. Nuestra memoria es frágil, pero no podemos, cuando hacemos un análisis de toda la línea histórica, olvidar estos detalles, porque en estos detalles está justamente parte de la información que necesitamos como población, como pueblo, para tomar mejores decisiones y para informarnos adecuadamente. ¿Cuál es el resultado o por qué se da este resultado de tener una crisis multidimensional en el Ecuador? Es el resultado de tener un presidente que por primera vez tiene un trabajo formal. Y sí, lo ratifico. El primer trabajo formal de Daniel Noboa es la presidencia de la República. Y eso trae consigo una serie de inexperticia, de falta de conocimiento, de falta de manejo de lo público. No es lo mismo crecer como el hijo de un gran banquero o como un hijo de un gran bananero o como el hijo de la oligarquía ecuatoriana a saber manejar el Estado y la cosa pública, que es además lo de todas y todos. Y esa es otra falacia que en la política o en política nos han querido decir por décadas, que quien administra bien una empresa puede administrar bien el Estado. Y ya lo comprobamos con Lazo y lo estamos comprobando con Novoa. No es lo mismo, porque el sector privado tiene que capitalizar y la liquidez sirve para incrementar ese capital. En lo público, por supuesto, tenemos que generar capital para redistribuirlo y permitir que el Estado sea justamente el que, de manera apropiada, planificada, con conocimiento de lo público, pueda generar mejoría
de vida. Y esto ya lo demostramos en la primera década de este siglo. En toda América Latina, los gobiernos de izquierda de la primera década del siglo XXI lo que hicieron es redistribuir. ¿Y qué resultó como eso? Como parte histórica de la región, 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza. Así que no, ya no es hablar solamente de teoría, es demostrar y poner en práctica lo que realmente nos ocupa como país. Y Novoa prácticamente está en una serie de contradicciones. Dijo no poner más impuestos al pueblo y subió el IVA, que afecta principalmente a clases medias y sectores populares. Dijo abrir la universidad para todas y todos. Y este año hay una deserción universitaria que va a el 40% sin mencionar todos los créditos que estudiantes tienen que pagar a pesar de la crisis económica de sus familias y dejando muchas veces sus estudios, tienen que seguir pagando un crédito universitario. Dijo luchar contra el crimen organizado y acordó la fuga de Fito, el cabecilla de una de las bandas más peligrosas del Ecuador. Y sí, lo digo tal cual, porque no puedo explicarme cómo algo sin acuerdo puede seguir sin solución. Y es que hasta el momento no se sabe del paradero de Fito, y peor aún, de algún operativo para su recaptura. Eso es justamente lo que hace un gobierno que maneja el marketing y los medios de comunicación y que no nos permite llevar el hilo y la consecuencia de las cosas. Dijo luchar contra la pobreza y a junio del 2024 teníamos una pobreza por ingresos de 25.5%. La pobreza urbana es de 17.2% y la pobreza rural, escuchemos bien, la pobreza rural llega a 43.2%. Esto quiere decir que no solamente además es la población general, sino que si nos ponemos a desagregar ese porcentaje, son las mujeres, somos las más perjudicadas de esta política de empobrecimiento. En eso se ha convertido el país. Más de la mitad de la población vive en situaciones de pobreza y pobreza extrema y esto lastimosamente se va a profundizar. Yo estaba viendo los indicadores que prevén ya para cierre de año y el Ministerio de Economía dijo que íbamos a cerrar con más 3 puntos en el PIB. El Fondo Monetario Internacional dijo que no, que cree que 0.3. Luego dijeron que no, que el 0.1. Bueno, la cosa es que ahora estamos en -1 o -3% de crecimiento país. Así que eso es lo que realmente nos preocupa de toda esta crisis multidimensional. Y podría seguir enlistando las contradicciones del presidente Daniel Noboa. El caso es que su desconexión con el país, y no nos sirven el glamour, la moda, el modelaje, el fitness, no nos sirve cuando el pueblo se está muriendo de hambre, cuando el pueblo está muriendo en las calles. Y gracias a la resistencia de grandes sectores que también se han movilizado y que se siguen movilizando cada vez que pasa uno de estos temas que nos duele como país. Y también reconocemos y exigimos que pare también la criminalización de la protesta social. Y eso va justamente con los defensores de derechos humanos que están en las calles exigiendo y vigilando que las protestas, que además son de forma pacífica y que están reconocidas en la Constitución como un derecho, pueden ser precauteladas también. Así que necesitamos un cambio urgente. Necesitamos un cambio urgente, sin duda alguna, en el Ecuador y febrero del 2025 nuevamente es una oportunidad. Y aquí yo creo que hay que hacer un balance también de qué es lo que estamos diciendo, cuál es nuestro programa, qué estamos haciendo como sectores sociales, qué pasa con las organizaciones políticas y sociales frente a una campaña electoral. Y es que una campaña electoral no solamente es entretenernos con los TikTok o ver la mayor ridiculez de un candidato o el otro, no. Realmente una campaña tiene que servir para informarnos, para volver a conectar, para saber cuáles son los intereses que están en juego. Y en eso se necesita pedagogía popular. Y es algo que nos falta. Es algo que quedamos debiendo justamente a la mayoría de la ciudadanía. Y esto lo hablo dentro de la crisis de representatividad política que estamos teniendo en el país. Es decir, necesitamos volver a reconectar, necesitamos volver a hacer política. Y hacer política no significa, queridas y queridos ciudadanos, amigos, amigas que nos están escuchando, politizar no significa polarizar. Y aún la polarización no está mal, todo polariza, porque además la política
se confrontan dos posturas, dos ideas, dos sistemas, y tú tienes que elegir entre cuál de esos sistemas te quedas. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a esto, sino además llevarlo con argumentos, con cifras, con datos y con hechos. Y en ese sentido, la politización es una herramienta de pedagogía popular. Pero bueno, ¿por qué pongo esto también? Porque América está en disputa. ¿Qué pasa con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos? Y justamente es a raíz de esta última elección, que además Trump toma posesión en enero del 2025, pero ya la campaña, sus discursos, sus mensajes han empoderado una serie de actores de derecha y de derecha cada vez más fascista en la región. Entonces, los discursos machistas, xenofóbicos, homofóbicos, es decir, la violencia contra la diferencia, polarizan más a esta población entre los que avalan las guerras, los genocidios, el exterminio y los que defendemos la vida en toda su diversidad. Y ahí necesitamos entonces mayor pedagogía política para saber que estos debates son fundamentales y que tienen que ver no con una persona, en este caso estrictamente las formas en las que haga la política Donald Trump, sino qué es lo que representa en esa política y en esa injerencia además que tenemos en América, considerando que llevamos 200 años de vigencia de la doctrina Monroe y que eso permite cada vez mayor militarización y mayor injerencia territorial a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Comando Sur, etcétera, 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 que no voy a entrar a esa discusión en esta evaluación porque además tiene que ver con soberanía, con recursos naturales, con pueblos y nacionalidades, es decir, hay una serie de factores que atraviesan el tema de la disputa política del continente. En ese sentido, entonces, en la línea de Trump, tenemos, por ejemplo, un Milei, Javier Milei en Argentina, que yo quiero y siempre lo hago, solidarizarme profundamente con nuestros compañeros, compañeras, con el pueblo argentino, que hoy cerca del 60% del pueblo argentino está viviendo en la pobreza. Y eso es lamentable en un país que ha podido aportar tanto realmente a la región, al continente y a su propio pueblo. Pero tenemos entonces a un presidente como Javier Milei que muchos han querido tacharlo como un loco de la política, un experimento de la política de derecha. Yo quisiera catalogarlo más bien ni siquiera como un loco o un demente, sino como un político que sabe exactamente que quiere desbaratar, como él lo ha dicho, desarticular totalmente el Estado para que sea el sector privado que asuma las responsabilidades que al Estado le corresponde en cuanto a derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, nos duele principalmente ver todos los retrocesos que en materia de género y en derechos de las mujeres se ha tenido en la Argentina, que además fue el país que nos dio la cuarta ola feminista, la marea verde para el continente. Y eso es lo que nos duele, nos lacera y pues por eso queremos mandar un abrazo muy fuerte al pueblo argentino que se encuentra en un momento muy complejo de su historia y que también tiene que ser conocido por la región. Ningún país va solo. Si algo hemos demostrado en nuestra historia es que ningún país va solo, no camina solo y no se salva solo. Esto solo lo podemos hacer justamente en una articulación y en una integración no solo de gobiernos, sino de los pueblos. Y para eso el conocimiento, la información. Recalco siempre eso de manera permanente. Tenemos además con el triunfo de Trump un empoderamiento de un Bolsonaro en Brasil que no deja de estar presente y que no deja justamente de ser la contrapropuesta de un proceso que además avanza de manera muy interesante en cuanto a la salida a la pobreza y el combate al hambre, como es el gobierno de Lula da Silva, que después de todo lo que sabemos que ha pasado en la región, después de haber sido presidente de la primera década de este siglo, después de haber sido parte de esta guerra judicial o lawfare en la región, de ser encarcelado, de ser liberado, hoy nuevamente presidente de Brasil, y que su apuesta principal es justamente a sanear el hambre del pueblo y con ello mejorar la condición de vida de los brasileños y brasileñas. Así que un abrazo fuerte por allá. Tenemos un Perú que no logra restablecerse, un Perú que está pasándola además muy complejo porque todo el tiempo no solamente hay una represión a las manifestaciones populares, sino también detenciones arbitrarias, han sido denunciadas torturas, ha habido personas asesinadas y me refiero al gobierno ejercido por una persona que no llegó de manera legítima y por lo tanto se puede considerar dentro de una dictadura como es Boluarte.
una señora que ni siquiera viene al caso, pero que no podemos dejar a Perú por fuera de este conocimiento solidario y de este abrazo inmenso. Así que fuerza al pueblo peruano. Tenemos a un Peña en Paraguay que sigue alineándose al mensaje de Donald Trump. Tenemos a un Noboa en Ecuador, que ya lo he citado en la primera parte de este live. Y además están los mismos reaccionarios que firmaron la carta de Vox, de la derecha internacional y del Grupo Madrid, que exasperan los discursos antimigrantes, por ejemplo, lo cual es muy complejo en un momento donde la migración parece nuevamente desbordarse en el mundo. O solamente miremos la migración africana hacia Europa, especialmente España, todos los fallecidos que hay en el camino, que lo vamos a decir rápidamente y en cifras más adelante, como la migración de sur a norte que tenemos en el continente americano. Y aquí, a propósito de esto, una invitación a todas y todos los que nos están escuchando a inscribirse en el curso de IDEAL del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. IDEAL, ahora mismo estamos en la recepción de las inscripciones para el curso sobre migración de sur a norte. ¿Cuáles son las causales? No solamente qué pasa con el desplazamiento de personas dentro de nuestros países, sino entre fronteras, y principalmente cuando seguimos en la lógica de la búsqueda del sueño americano que ha cobrado la vida de cientos y miles de latinoamericanos en la frontera justamente entre México y Estados Unidos. Así que hablar de migración es hablar justamente de una responsabilidad mundial. La crisis migratoria, que además está acompañada de la crisis climática, son fundamentales de analizar. Así que todas y todos pilas, ingresen al Instituto para la Democracia Eloy Alfaro IDEAL e inscríbanse en el curso sobre migraciones de sur a norte. Aprovecho justamente esta cuña que estamos promoviendo en nuestro curso que arranca en enero, así que arrancamos el año 2025 hablando de la migración y la movilidad humana. Así que invitadas e invitados todos. Pero ¿qué pasa del otro lado? Porque cuando yo digo entonces que estamos en una disputa, no quiere decir solamente evidenciar quienes están tomando la cancha inclinada, además muchas veces por parte de la derecha, sino qué pasa del otro lado. Nos esperanza entonces Lula da Silva, nos alegra que Uruguay haya recuperado un sendero justamente de la izquierda y del progresismo, con Orsi a la cabeza. Estuvimos hace un mes con elecciones en Uruguay y gana nuevamente el Frente Amplio. Además, como un homenaje a ese gran latinoamericano que será de todos los tiempos, Pepe Mujica, y el Frente Amplio recupera Uruguay con Orsi, así que muy contentas por nuestras amigas, amigos y colaboradores, porque además el Alejandro, el Pacha Sánchez, pasa a ser justamente jefe de gabinete del gobierno de Orsi, uno de nuestros colaboradores de IDEAL, así que un abrazo fuerte para nuestras compañeras y compañeros en Uruguay. Petro, que para mí es además uno de los intelectuales e ideólogos más importantes que tenemos en la izquierda del continente, gana la presidencia de Colombia por primera vez en 200 años de república, llega a la izquierda a la presidencia y él tiene una lucha incansable por la paz. Esto que parecería que todas y todos estamos de acuerdo, pues no, resulta que en Colombia tiene un poco más de dificultad. Y esto tiene que ver con la recuperación de la tierra, recuperación del agua, de las semillas, es decir, de garantizar soberanía alimentaria, de recuperar soberanía del campo, del territorio, de combatir al crimen organizado. Así que estamos muy pendientes y yo sugiero a quienes están de cerca en la política o a quienes quieren conocer un poco más de la política, lean mucho el plan de gobierno de Gustavo Petro. Ahí hay muchas luces que deberían ser vanguardia para la izquierda en la región. Hay muchos temas que los pone Petro, como la paz total, como el combate a la crisis y al cambio climático, como además se conecta con México y Brasil en la lógica de poner un alto al tema de la migración forzosa. Así que es muy interesante el proyecto humanista de Gustavo Petro, así que recomendado que lo puedan estudiar. Xiomara Castro y su socialismo democrático en Honduras, que además es una mujer que luchó muchísimo después del golpe de Estado que se diera en Honduras en contra del presidente Manuel Zelaya y que recupera después de 12 años el gobierno y que ahora está garantizando justamente no solamente una recuperación del Estado en Honduras, sino pasar la posta
a otra gran mujer, Rixi Mongada, que lidera y se apuesta como nueva y futura presidenta de Honduras. El próximo año tenemos elecciones en Honduras, así que vamos a estar acompañando también ese proceso. Una Venezuela que ratifica su democracia, su soberanía y que junto con Cuba Digna exigen el fin al bloqueo. Y aquí hago mías las palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando dice hay que terminar con el bloqueo. Ningún bloqueo puede soportarse en pleno siglo XXI. Y esto es como una carrera en condiciones absolutamente diferentes. Es como que pones a dos corredores. Al uno con una bola de hierro en el pie y al otro con una patineta. Y esperan entonces que tengan los mismos resultados. Fin al bloqueo, fin a los bloqueos. Y a propósito que nombra Claudia Sheinbaum en México, pues sí, México nos ha dado una nueva alegría y una luz después del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en este último sexenio. Gana por primera vez en México la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que además de ser una mujer de izquierda, es una mujer que está poniendo los derechos de las mujeres en la primera línea. Y yo quiero con esto decirles que las primeras reformas constitucionales fueron justamente para reconocer la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a igual oportunidades y igual capacidad de desarrollo que los hombres, es decir, una sociedad entre iguales. Y eso suena que podría ser normal, fácil o común, y no. La política pública en un Estado patriarcal, en una sociedad capitalista, es sumamente compleja de variarla o de cambiarla si no se apuesta realmente a reformas estructurales. Y a eso es lo que vamos. En eso luchamos, que tengamos sociedades más justas. Y Claudia Sheinbaum entonces está con una serie de propuestas reconociendo derechos de personas adultas mayores, de niñeces, adolescencias, de juventudes, realmente un proceso muy interesante del que nos sentimos quienes vivimos temporalmente aquí en México, privilegiados de estar pasando este momento de la política mexicana y además la creación de lo que es la primera Secretaría de las Mujeres, que en el símil con los países del sur sería el primer Ministerio de las Mujeres, que fue mandato de construcción de la presidenta Claudia Sheinbaum y que empieza formalmente en enero del 2025 a la cabeza de una gran amiga y compañera que es Citlali Hernández Mora, una de las compañeras, además cuadros políticos más interesantes que ha parido México y que además va a dar mucho en esta Secretaría de las Mujeres, a la cual estaré muy honrada en acompañar en su administración y en estos pasos. Así que México va a seguir construyendo, va a seguir siendo faro y además hay que cuidar mucho los procesos. Hay que cuidar a Lula, hay que cuidar a Xiomara, hay que cuidar a Petro, hay que cuidar a Orsi, hay que cuidar a Claudia, porque definitivamente aquí, como yo digo, los gobiernos que ganan, los gobiernos de izquierda que llegan al Estado, que llegan al gobierno, también siguen en resistencia. Porque detrás de ellos están los medios de comunicación corporativistas, la fuerza bancaria, que es la fuerza económica dominante, y también el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que, sin duda alguna, estamos en una disputa interesante y queda mucho por decir. Y 2025 vienen 4 procesos electorales que nos tienen muy atentos. El primero arranca por nuestra patria, por Ecuador. Febrero del 2025 tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias en el Ecuador. Recordemos que ahora sí viene un periodo regular que Daniel Noboa llegó para completar el proceso que no completó Guillermo Lasso en su presidencia. Por lo tanto, ahora, febrero del 2025, vamos a una elección de periodo regular de presidencia y de asamblea. Así que ahí vamos a estar en la disputa y esperamos, por supuesto, tener otros resultados a los que han sido el 2021 y el 2023. Esperamos que el marketing no gane a la comunicación política, esperamos que la guerra no gane a la paz, esperamos que la muerte no gane a la vida. Y nosotros que vamos por la vida, el amor, la paz y la justicia, por supuesto estamos apostando por Luisa González a la presidencia del Ecuador y de la República en esta campaña del 2025, así como a las y los asambleístas que son candidatos de la Revolución Ciudadana para que podamos seguir planteando nuevas retóricas, nuevos discursos, nuevas propuestas políticas que permitan dar luz y esperanza en este momento que vive la patria. Pero ¿cuáles son los otros 3 países que van a elecciones? Bolivia va a elecciones en el 2025, Chile va a elecciones en el 2025 y Honduras, a la que ya hice referencia,
¿Qué pasará de la compañera Xiomara Castro, de la compañera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a la compañera Rixi Moncada, que está liderando las opciones presidenciales en Honduras? Así que, y México, que tiene una elección particularísima, porque vamos en México a elecciones del sistema judicial. Este es único, un proceso único en el mundo. Realmente todos están muy expectantes porque es primera vez que un país en el mundo se plantea elegir en urnas a todo el sistema judicial. Así que ese es un proceso que se va a dar también en México y que vamos a estar muy expectantes. ¿Qué pasa en el mundo? Y en el mundo parece que es como esta caricatura cuando vemos nosotros a Mafalda, estos gráficos que además nos dejó el gran Quino, Mafalda cuando dice, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Qué está pasando en el mundo? Y el mundo es doloroso. Y no puedo empezar analizando el mundo sin empezar diciendo, paren el genocidio en Palestina. Y en esto tengo mucho material en mis redes sociales a quienes les interese saber, profundizar, tener audiovisuales, tener películas que grafiquen, textos que grafiquen qué es lo que pasa en Palestina. Les recomiendo pues que lo busquen en mis redes sociales. He sacado mucho material sobre el tema de Palestina. Y recordemos que esto, además que acabamos de pasar la Navidad, el natalicio de eh, Jesús para los creyentes, eh, recordemos que era palestino y que Jerusalén está en territorio palestino y que el Estado de Israel se crea en 1948. En 1948 las Naciones Unidas toman la decisión de apoyar o cobijar la creación del Estado de Israel y de otorgar una parte de ese territorio para la recuperación del pueblo judío que sufrió otro genocidio por parte de prácticamente un holocausto que casi extermina todo el pueblo judío. Es en 1948 entonces que las Naciones Unidas resarce el derecho de existencia del pueblo judío y le garantiza la creación de su Estado, y es el Estado de Israel. Y en ese sentido el Estado de Israel se instala, y esto por si acaso, aquí hay mucha confusión también cuando hablamos del tema palestino, no todos los judíos son sionistas. Y el sionismo es la ideología política del Estado de Israel para el exterminio del pueblo palestino y para la toma y control del territorio que no podría existir si no fuera con la anuencia, el apoyo, financiamiento y dotación de armas de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, su principal ingreso es justamente la industria armamentística. Y todo lo que está pasando hoy mismo en Palestina, en Siria, en Ucrania, tiene un factor común. Y en otros pueblos del Medio Oriente tienen un factor común, que es la sobrevivencia económica de la principal industria armamentística, que es justamente Estados Unidos. Así que no todos los judíos, esto no es antijudío, no. Tenemos muchos compañeros, compañeras, amigos del alma que son judíos, que rechazan y están en contra del sionismo como arma de aniquilamiento de un pueblo como el de Palestina. Eso no es una guerra, es un genocidio, es el uso de armas frente a un pueblo desarmado, donde además llevamos más de 50,000 palestinos y palestinas asesinadas, donde más de 25,000 son niños y niñas. Eso es lo que está pasando en Palestina. Ahí está el conflicto Siria, la crisis humanitaria del Congo, que es algo que nadie casi habla. Por favor, miremos lo que está pasando en el mundo para saber cómo se mueve también la geoeconomía. Congo tiene una de las mayores reservas de cobalto y pues el Congo justamente tiene un desplazamiento de casi 7 millones de congoleños en el mundo y la explotación infantil en las minas de cobalto es aterradora. Solo miremos, informémonos y denunciemos, porque el silencio hace cómplice. Y solamente el momento en el que el mundo y desde todas las latitudes del mundo podamos denunciar este tipo de atrocidades es que vamos a poder hacer el cambio. Existen 250,000 migrantes que principalmente llegan de África a España. Y lastimosamente, 10,500 de ellos han muerto en el mar. Una situación absolutamente dolorosa.
Pero ¿qué pasa aquí frente a la... Yo siempre digo que hemos naturalizado una desigualdad que arranca desde la desigualdad del norte global al sur global. Y eso es histórico. El norte global ha generado otras capacidades, industria, etcétera, mientras que al sur global se le convidó a ser exportadores de materia prima. Y en el sur global está tanto la parte más desigual del planeta, que es América, América del Sur, Centro y Suramérica, y la más pobre del planeta, que está en África. Y en ese sentido, ¿cuál es la respuesta? No podemos seguir naturalizando entonces la migración de África a Europa y toda la muerte de miles de africanos en el mar por tratar de llegar a Europa. Por lo tanto, China, que es un monstruo, y ahora se está levantando a nivel económico como una economía emergente que además es parte de los BRICS, de este grupo de economías emergentes. Entonces, China ha dicho con mucha claridad que hay que responder esto con apoyo. Y China se ha metido justamente a apoyar a los países africanos, a apoyar el tema de producción, eliminar aranceles a los productos africanos, especialmente para potenciar un tema de comercialización con China, cooperación económica para detener y apostar justamente a detener la ola migratoria. A esto se ha sumado Rusia y los otros países que son parte del BRICS, viendo que justamente en África está pasando un conflicto que es histórico, que tiene que ver mucho con la colonización europea. Y ahora, pues entonces, esos países independientes, muchos de ellos y otros que siguen bajo los yugos de países europeos, pues están teniendo esta recepción por parte de otras latitudes como China, Rusia y otros. Y a propósito que topo el BRICS, eso ha sido una de las cosas más interesantes que ha pasado en este año, un encuentro muy potente de los BRICS, que empezaron como las 5 economías crecientes del planeta. A eso en el 2022 se sumaron 6 países más y en el 2024 hay una lista de 50 o un poco más de países en lista de solicitud de ser admitido en los BRICS. ¿Qué tiene hoy por hoy los BRICS? Hablando de 11 países que ya son parte de los BRICS formalmente, 3.300 millones de habitantes, cerca del 40% de la población mundial están ahora dentro de la lógica de los BRICS. Y esto se han planteado justamente como una de las principales partes, la nueva configuración financiera internacional. Aquí 2 cosas que me parecen interesantes mencionar. La primera, la comercialización de países entre países por fuera del uso del dólar. Eso quiere decir que va a haber una canasta de monedas locales que serán fortalecidas para comercio directo sin tener que pasar por el dólar. Eso sin duda alguna marca una nueva arquitectura financiera mundial. Y el segundo caso, que Cuba fue aceptada hace un par de meses a ingresar a los BRICS. Y esto sí o sí tiene que ser una puerta que se abre para detener el bloqueo en Cuba, un bloqueo de casi 70 años, inmoral, ilegal, y que hace pocos días, justo acabamos de ver en La Habana, una gran movilización de cubanos y cubanas pidiendo a Estados Unidos que los saquen de la lista de apoyo al terrorismo, porque eso ha dificultado muchísimo que lleguen alimentos y medicinas a la isla. Es una situación inhumana la que pasa con el bloqueo en Cuba. Así que nos uniremos siempre a ese pedido de fin del bloqueo en Cuba. Bueno, América, entonces, en esa disputa, que es más allá de un eslogan, porque escuchamos en libros, en titulares, en discursos, América está en disputa, pero va más allá de este eslogan. Es un llamado a repensarnos, es un llamado a reconectar con nuestros pueblos, a esperanzarnos, a no dejarnos vencer y a entender que las batallas políticas son permanentes. Cuando somos oposición a gobiernos neoliberales y también cuando resistimos siendo gobiernos. Es decir, esto realmente es lo que tiene que motivarnos. Y esto lo digo principalmente a quienes en el camino hemos botado la toalla o nos hemos desesperanzado o no creemos en la política o a las y los jóvenes que están cansados de lo que pasa en nuestros territorios. Si nos alejamos del debate político, estamos cediendo el espacio para que sean los otros, los que tienen recursos, los que puedan perpetuarse en el poder. Y por eso, el disputar la política significa hacer pedagogía popular, hacer del arte una herramienta de construcción social y popular de la conciencia,
revolucionar las conciencias para lograr un cambio real en nuestros pueblos. Y yo siempre digo cuando me dicen, bueno, ¿qué hacer? Ojalá supiéramos qué hacer. Pero lo que sí estoy absolutamente segura es que tenemos que radicalizarnos. Y aquí antes de que se asusten, con radicalizar no quiero decir que promovamos algo que no sea más allá que el humanismo. Y eso que parecería tan abstracto es muy pragmático. El humanismo es reencontrarnos entre prójimos, el uno, el otro, en la otredad, reconocer nuestras diferencias. Humanismo es amar esas diferencias. Y el humanismo es justamente generar condiciones para que esas diferencias sean la principal riqueza de nuestros pueblos. No hay que temer a las diferencias, no hay que temer al debate, no hay que temer a lo que han querido convencernos de que es malo y es identificarnos. Y tenemos una identidad de clase. Y también hay que volvernos a reconectar con esa clase a la que pertenecemos, con la que nos identificamos y con la que tenemos que volver a triunfar. Y este es un mensaje para toda la región, pero principalmente al Ecuador. Este es un mensaje a mi patria lacerada. Tenemos que volver a reconstruir el tejido social y eso solo podemos hacerlo desde el humanismo, radicalmente humanistas. Es radicalmente ver al prójimo y volver a conectar, volver a sensibilizarnos, porque el momento en el que perdamos la sensibilidad y dejen de dolernos los problemas ajenos, no habrá diferencia entre el bananero o el banquero y nosotras y nosotros. Y esa es la principal diferencia que tiene que ser nuestra mayor riqueza en estos tiempos. Quiero agradecer a todas y todos ustedes por las palabras, por los abrazos que nos reconfortan. Decirles que sí, que la distancia es sumamente dura. Decirles que nos duelen pérdidas como la de Pedro Restrepo, uno de las luces y faros que hemos tenido en la defensa de los derechos humanos, no solamente en Ecuador, sino en la región. Don Pedro murió sin saber el paradero de sus hijos. No podemos permitir que más padres mueran sin conocer el paradero de sus hijas y sus hijos desaparecidos. Y esa es responsabilidad del Estado. Así que gracias por todo el cariño, por todo el reconocimiento, también por la crítica. Cuando la crítica es constructiva hay que agradecerla porque nos ayuda a ser mejores. A quienes odian no hay cabida. Y yo he sido una de las principales en esto. En mis redes sociales, quienes empiezan con odio, con vulneración de derechos humanos, con vejámenes, son bloqueados y les aconsejo a todos ustedes que hagan lo mismo. No nos podemos poner al mismo nivel de los odiadores. Nuestro amor es más profundo y lo que tenemos que promover es mayor palabra, mayor argumento, mayor acción política. Y termino entonces diciéndole a nuestra militancia, a la querida militancia que está firme y que está lista para volverse a organizar, para organizarse permanentemente y para volver a triunfar. Son ciclos políticos y en cada ciclo tenemos que asumir una responsabilidad, en territorio o fuera. Y veamos todo lo que han hecho nuestros migrantes. Todos tenemos en nuestras familias al menos un migrante. Y esos migrantes, muchos deciden salir y otros salen de manera forzada. Todos aportamos y todos apostamos a una mejor patria. Así que a construir esa patria con fortaleza, con resistencia, quiero decirles que el 2025 nos encuentre creativos, vanguardistas, a abrir nuestros brazos solo si estamos dispuestos a cerrarlos cuando abracemos a alguien más. Esa debería ser nuestra consigna del 2025. Quiero desear salud, trabajo y felicidad a las familias ecuatorianas y a las familias latinoamericanas. Por un 2025 rebelde, justo y vibrante. Abrazos, compañeros y compañeras.